Al norte del fuego. Después de esto, ¿no? Iniciemos, sí, por favor, y vamos a dar inicio, ¿no? Alipunja Mashikuna, muy buenos días, hermanos, hermanas. Un poco por el factor tiempo vamos un poquito a adelantar. Y en primer lugar, quisiera que los que estamos con calzados, estamos con zapatos, sí, desde este momento, por favor, quitemos, ¿no? Quitemos los zapatitos, las alpargatas, los que tengamos, ¿no? Y si es que estamos, claro, si estamos un poquito mal con los huesitos de los pies y ellos. Antes de iniciar, un poquito de explicación. Esta ceremonia vamos a hacer también, alguien me ayuda recordando la memoria, ¿sí? Compastamos, porque cada uno tenemos energía. Compastamos hacia los hermanos de acá, sí, del este, ¿no? De la Amazonía, me parece, ¿no es cierto? Sí, compastamos, sí. Igualmente de cada uno de los familiares de ustedes también, sí. Mamitas, abuelitos, padres, madres que se adelantaron. Palito santo, Sí, en este momento igualmente jueves a las 15 horas con 20 minutos este año. Sí. Justamente ahí se produjo el fenómeno del solsticio de verano para el norte. Ese día jueves pasado, 20 de junio, a las 15 horas 20 minutos. Y a partir de esa hora, durante 48 horas, ¿sí? Estamos con un magnetismo, es decir, es como un imán que está pero recargadísimo nuestra madre tierra. Y esas 48 horas, creo bien, estamos en plena luna llena. ¿Y eso qué significa? De que todo nuestro cuerpo está lleno de agua. El agua está, pero, y no solamente nosotros, en las hierbas, en todo. Eso es fenomenal. Agradecer. ¿Por qué? Porque nos da esto que estamos viendo. Y para eso también saludemos. Vamos a empezar saludando justamente por donde sale nuestro apu de Inti Yaya. Entonces, los que no tienen nada en manito, por lo menos compartamos nuestro querer, nuestro pensar, ¿no? 4 veces vamos a estar con el churrito. Ayúdenme. Pacha Yaya, Pacha Mama, Kai Pacha Gupi, Kai Pacha Gupi Pacha, Ñukanchi, Ñaupanaku, Hatuku Kunapa, Taitiku Mamita, Sarun Taita, Kurdinan Taita, Mama Kunapa Shutipi, Kispichiwa Inispa Mañapani, Kaipi Mikanakupanchi, hasta Pachaca Lulumpamba, Rumi Kucho Niska Kuskagopi, Sneta Ñukanchi Magna Kunama, Apur Kuneta Charinchi, hasta Pacha Ñukanchi, Kai Ñavi Ñaupapi Charipanchi, Katikijam, Ganchi Yayakuna, Kikingunapa, Atupacha, Kispichita Mañapani. En este momento pido perdón, permiso a nuestros apus, a nuestros abuelos, a la memoria, sí, de nuestros yachas, de Mamacuna, Taitacuna, de nuestros apus tutelares como Catiquilla, como Lulumpamba, como Rumicucho. Y vamos a empezar a saludar a nuestra madre tierra, nuestra mamá, Alpa Mamita, justamente direccionalizado por donde sale el sol. Vamos a agradecer a través de nuestra hermana Isolina a la Madre Tierra. Y vamos a pedir a Isolina poquitas palabras agradeciendo al elemento tierra, a la mamá, al mamita que somos nosotros.
Yupaychani alpamamita kikinmanda ñukanchik kawsayta charinchik kikinmi ñukanchikman murukunata fukuchishpa ñukanchita kawsayta karashkanki. Te agradecemos, Madre Tierra, gracias a ti tenemos nuestros alimentos, por ti nosotros vivimos. Huyayay, alpamamita. Huyayay. Ay, Pachamama. Gutin. Kaiji Pachamama. Kaiji Pachamama. Huyayay intitaita. Huyayay intitaita. Kausachun intitaita. Kausachun intitaita. No olvidemos que hoy tenemos que hacer también el ritual Intihuatana. Y el Intihuatana, tal como yo les indicaba, ¡Ay, intitaita! ¡Ay, es una cuna! ¡Ay, es una cuna! Vamos a otro. ¡Hayaya intitaita! ¡Hayaya intitaita! ¡Ay, intitaita! ¡Ay, intitaita! ¡Kausachun intitaita! ¡Kausachun intitaita! ¡Huyayay Pachamama! ¡Huyayay Pachamama! ¡Chasnacacho! ¡Chasnacacho! Chasnacacho. Por eso hemos agradecido a la tierra. La tierra es un ser vivo, hemos dicho, ¿no es cierto? La tierra siente, piensa, ve, escucha. La tierra llora, la tierra sufre. ¿Cómo no va a sufrir? Mira, mira, mira. Minería, exacto, guau, minería. Mira, cómo está ahí la minería, destruyendo. ¿Cómo no va a estar sufriendo? Por la contaminación voraz que hace a nuestra madre tierra. Bien guaguas, miren, la minería. Minería simboliza riqueza para unos pocos, pero pobreza para la gente, la mayoría. Minería es contaminación, muerte. Sí, entonces eso también tenemos que tener en... Gratitud, grandiosa agüita divina, hermosa, que nos brindas salud, que nos das vida, que nos alimentas, que nos limpias, que nos proteges. Gratitud a ti, porque por ti también estamos aquí en la tierrita. Gratitud. Chasnacacho. ¡Ay, Jintitaita! ¡Ay, Jintitaita! ¡Ayaya, catequiza! ¡Ayaya, catequiza! ¡Huyaya, intiraimi! ¡Huyaya, intiraimi! ¡Huyaya, runacuna! ¡Huyaya, runacuna! Chasnacacho. Gracias, Padre bendito, por haber dado primeramente esa claridad. Y aparte de eso, gracias a este Huayra, Taita Huayra Mama, que nos alimenta, que nos da esa energía pura. Con ese aire pura nos alimentamos nuestros pulmones, nuestros seres, nuestras plantas. Lo que es nuestro viviente, cuál es nuestras piedras, nuestros cerros, cascadas, vertientes, nuestras lagunas, nuestros bosques. El aire que está en todo lado. El aire está purificando en las buenas y en las malas. Desde que nosotros hemos nacido, apenas que hemos salido de la barriguita, hemos recibido ese aire pura y nos ha bendecido pues, nuestro Papá Dios, nuestra Madre Naturaleza, que está junto a este momento dando esa energía de poder, de hacer un encanto y un compacto con los cerros y cascadas y vertientes con este aire que nosotros podemos vivir. Gracias, Yupaychane Taita Alfoncito. Yupaychani, soy Diego, Yupaychanchi, Apunchi Yaya, Apunchi Mama, Kaipunchamanda, Yukanchi Ginditaita, Tapa Yupaychapanchi, Quilla Mama, Aspa Mama, Yaku Mama, Tukishungu Yuyay, Waira Taita, Waira Mama Mambas, Kikingunama, Hatunapai.
Santo, Dios solo Pai, por la vida, por todos tus rayos solares que penetran en la tierra, penetran en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Tú que eres el dador de vida, hoy reconocido inclusive por la misma religión católica como el Cristo solar, que fecundas la tierra, que haces crecer a las plantas. Te pedimos que nunca nos desampares, siempre con tus rayos luminosos ilumines nuestra vida, nuestra sabiduría y nuestro caminar. Te agradecemos por estar hoy presente acá en este sitio sagrado, recordando la memoria de nuestros ancestros, la memoria de nuestros abuelos. Hoy queremos seguir ese legado que nos dejaron y seguir y perpetuar para nuestras generaciones. Yupaychani, Inti Tayta, ama chayman tigraychu, ama richu chingaringapa. Inti Tayta tigramuy! Tigramuy! Inti Tayta tigramuy! Inti Tayta tigramuy! Hermana Carmen. Aquí Carmen Carrión. No, Laurita. Laurita Carrión. Laurita. Aquí está. Llamo. Yana Pespachina, Yana Pespachina. Ari Paita Katishpa. Hipamanya, Asha Yachakunga. Ari Chay Abraham ama Piña Chingicho. Un vasito de agua. ¿Qué quiere, vasito? Un vasito, dice, tal vez un vasito. Tengo. Ya le doy. Hasta tanto nuestra hermanita que nos dé un saludo, ¿no? Porque después, un saludo, una explicación. A ver, escuchemos, sí, por favor. Alipunja, se ve más atrás del catequilla, esta como tripita que tiene, Ajá. le dicen la Sheigua, y termina en un cerrito que es el Poco, que es bien sagrado también para los hermanos de Pomasqui que están allá a las faldas del Poco. Entonces, permiso, apus sagrados, y bueno, me ha pedido pues que haga la bendición del altar. Entonces ustedes pueden ver, podemos decir, también es gracias a qué, al maicito, las fiestas del Inti Raymi, las fiestas de los 4 Raymis, es gracias a esto. Y con esto, hermanos, hermanas, podemos nosotros vivir. No necesitamos otros productos más, porque de aquí, ¿qué hacemos? Pan, mote, checha, ¿qué más? Tostado, coladas, agua, de aquí. Sirve para curar también. Para curar también, medicina también. Para observar esto y hacer casas también. Con ajustes, vean, muros, exacto. ¿Sí? Entonces, eso, en esto, gracias a esto es la fiesta. Gracias al maicito. Ya, bendito maíz. Yo traje 2 mazorquitas que es de mi chacrita, ¿no? Ya, entonces yo les voy a compartir, los que desean, pues, pueden llevar alguna semillita, aunque sea un poquito a poquito, ¿no? Entonces, para que ustedes también Para los recuerden, altares. pues, Macha Alfonso me dio hasta algún momento. Entonces, háganle creer también como que estoy ahí, ¿no? Que salga tus ideas, ¿no? Y también complementalo con la comidita. Y después, tráete con el agua. Permiso, Incito, Pachamamita, Quilla Mamita. Voy a ofrendar en este día tan especial y muy valioso aquí en esta tierra y para todos nosotros seres vivientes en este espacio, en este territorio.
Pachamamita, nos has criado en ese espacio, que estamos en todos los espacios cuidándote, Pachamamita. Otros destruyendo, pero la mayoría estamos luchando por cuidarte, Pachamamita, Intcito. Te veneramos. En este día hemos venido todos a venerarte, a agradecerte, para que tú sigas dando salud, para que tú sigas dando vida, Pachamamita, sigas dando de comer. Lo que nosotros con nuestras manos hemos producido, te vamos a también dejar haciendo probar lo que nosotros también comemos. Con el permiso de todos, voy a dar de comer a la Pachamamita, porque ella nos da de nosotros, nos da vida, nos da de comer, nos da salud, nos da algo. Les puedo conceder la miel de abeja. Yo tengo 20 cajas tengo de... Bueno, buenos días con todos los compañeros. Le vamos a ofrendar el agua, que es el líquido vital para todo ser humano, plantas y seres vivos, tanto animales también y personas, como supo manifestar frente al Alfonsito, que somos el 75% del agua y es la parte fundamental y vital para todo ser humano. Te vamos a ofrendar lo que es producto del líquido que nos da tanto el agua como la chicha igualmente, que es hecho con granos, y líquidos especiales igualmente, que son hechos igualmente a base de plantas, no es puesto químicos, todo es natural, que nos siga bendiciendo, nos siga produciendo más en nuestras chakras, y que sigamos siempre optimistas en cuidar la naturaleza, ya que de eso dependemos todos los seres humanos. Pachamama, Uku Pachacam, Kai Pachacmanda, Chaishu Pachacam. Lo que estoy diciendo en castellano es desde el mundo de arriba hasta el mundo de abajo, desde este mundo hasta el otro mundo, ¿no? O el más allá. Entonces ahí mira, o sea, el Tagua, ¿no? O sea, el conocimiento taoístico, ¿no? Entonces de ahí, cuando vino los puritas, hay una crónica que dice Padre Molina, dice de que no digas eso, ¿no? O sea, de que no digas eso, más bien es el triángulo, ¿no? El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, más bien, o sea, todo era Tagua, ¿no? O sea, conocimiento del mundo de arriba, del mundo interior, desde este mundo hasta el otro mundo. Entonces, un poquito les he explicado esto, y este pago se ha realizado en este día solemne.